Pasamos ahora a nuestra segunda mesa de debate de esta jornada, que la hemos titulado Presente y futuro del usuario de seguridad, nuevos retos en entornos cambiantes. Y para debatir sobre este tema contamos con la presencia de Andrés Martínez, director de Seguridad Corporativa del Banco Sabadell, Alberto Tobar, director corporativo de seguridad del Grupo Cepsa, Jens Sánchez, director de seguridad de Macro, y Xavier Moragas, gerente de seguridad corporativa de Abertis. Buenos días. Buenos días. Lo primero de todo, ¿qué es exactamente CEUS y cuáles son sus objetivos? Buenos días a todos. CEUS es una asociación que agrupa a usuarios de seguridad y servicios y que pues, lleva ya más de 20 años de recorrido. Bájate el micro, que creo que dicen que no se oye. ¿Me escucháis ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Regular? Bueno, un momento que tenemos... Estamos haciendo un ajuste. ¿Sí? ¿Ahora sí? Me dicen que ahora sí. No se oye bien. No se oye bien. ¿No se oye? Hola, ¿me escucháis ahora? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿pero lo voy pasando o no? Bueno, No, luego ellos yo creo que se les oye. No, nosotros si quieres se nos funciona. Bueno, pues oye, buenos días. Comentaba que CEUS es una asociación que agrupa a usuarios de seguridad, ¿no? Ya lleva más de 20 años de recorrido y agrupa fundamentalmente a departamentos de seguridad de empresas de todo tipo. Es verdad que veremos grandes empresas, pero también hay empresas no tan grandes, hay empresas privadas, hay empresas públicas, ¿no? Y es un poco una asociación que yo creo que ocupa un hueco absolutamente necesario, porque al final, y luego me imagino que iremos hablando de esto a lo largo de la charla, el usuario de seguridad no es una persona más en el mundo de la seguridad privada. El usuario de seguridad es la razón de ser de la seguridad privada. La seguridad privada existe por y para cubrir las necesidades del usuario, ¿no? Esa es la razón fundamental, ¿no? Entonces, de tal manera que si los usuarios no contratáramos seguridad privada, pues no habría nada más que lo que la normativa exigiera en su grado, ¿no? más ajustado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, CEUS en definitiva es una asociación que busca aglutinar y hacer oír la voz del usuario en todos los lugares que creemos que tiene que estar. Por supuesto la administración, pero también en muchos foros profesionales y demás, donde muchas veces el usuario pues a lo mejor no está tan presente como pueden estar las empresas y demás. Ahora, solo por ampliar un poco, al final dice, ¿quién es CEUS? O sea, nosotros somos la ley de seguridad privada, ¿vale? O sea, ¿quién puede decir que han hecho una ley por ti? Pues nosotros lo podemos decir. O sea, la propia ley, y además la chuleta que me he traído, dice, el fin de la ley de seguridad privada es, literalmente, la seguridad privada tiene como fines satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de seguridad privada. O sea, nosotros. O sea, es una ley hecha para nosotros. ¿Qué no somos, CEUS? No somos a los que invitan a la fiesta. O sea que cuando se ponen a discutir el convenio de seguridad privada o de los vigilantes de seguridad, perdón, van los proveedores de servicios, van los vigilantes, ¿y quién no va? El que paga la fiesta. O sea, ¿quiénes somos nosotros aparte del fin de la ley? Nosotros somos los que pagamos la fiesta. Pero no nos invitan a la fiesta, pero la pagamos. O sea, es un poco curioso, ¿no? Bueno, ahora mismo un tema prioritario y urgente para el sector de la seguridad es la aprobación de un nuevo reglamento. ¿Creéis que es el momento idóneo o quizás habría que barajar otras alternativas como una ley de seguridad privada? Bien, el momento idóneo es difícil de encontrarlo porque en los momentos que estamos ahora son momentos de cierta complicación y donde tenemos un reglamento desde el 2018, un borrador de un reglamento pendiente de aprobarse, donde con los cambios políticos que se prevén a partir del 23 de julio plantearse aprobar ahora o un poco más adelante aprobar este borrador, con la necesidad que tiene el sector de actualizarse e incluso actualizar la ley que tenemos de seguridad privada, no sería el momento ahora oportuno, sino habría que esperar el momento adecuado. Incluso cambiar ahora el borrador, si eso impide actualizar la ley de seguridad privada, tampoco sería a lo mejor el momento idóneo. Yo quiero aportar, llevamos mucho tiempo, 9 años ya con la ley, el borrador ya desarrollado, pero falta aprobar. Toca culminar los pasos porque necesitamos un marco normativo, yo creo que ya, ¿vale? Entonces hay que presionar de alguna manera a la administración, juntarnos las asociaciones para hacer presión para que esto se desencalle lo más rápido posible.
Tras los cambios que hemos vivido últimamente por el COVID, cambios tecnológicos, legislativos, ¿creéis que habría que plantearse un nuevo modelo de gobierno de la seguridad, quizás más adaptado a las necesidades de los directores de seguridad de las empresas? Bueno, yo creo que como mínimo habría que repensarlo, ¿no? Yo no sé si un cambio de modelo de gobierno quizás es una palabra muy grande, ¿no? Desde luego yo creo que, y en línea un poco con lo que comentábamos del reglamento, ya no es tanto cuestión de si eso no es momento ahora de hacer el reglamento, sino si es este borrador de reglamento, que es el de 2018 como poco, ¿no?, el adecuado con todo lo que ha pasado en el mundo, que tú comentabas hace un momento, ¿no? Entonces, yo creo que como mínimo la normativa de seguridad privada, que como decíamos antes está hecha por y para satisfacer las necesidades del usuario, bueno, ha generado un ecosistema que es el ecosistema de la seguridad privada en España, donde ya hay un nivel de madurez importante, ¿no? Yo creo que ahora merece la pena que repensemos de qué manera podemos hacer que ese sistema pivote más hacia la corresponsabilidad y no tanto hacia bueno, figuras que a lo mejor eran más necesarias en otros momentos, ¿no?, cuando nació la regulación, ¿no?, más de control, más de inspección, más de adecuación, más de... Pero quizá ahora estamos ante unos retos en unos momentos en los que yo creo que merecería la pena, y luego también lo comentaremos, ¿no?, que le diéramos una vuelta a los retos que tenemos y el rol de la seguridad privada dentro de esos retos que nos vienen, ¿no? ¿Qué rentabilidad proporcionan hoy en día los departamentos de seguridad en las compañías? Esta es de las Difícil buenas. pregunta, ¿eh? Es que es la discusión que tuvimos anoche en la cena con los de los hospitales. A ver, hay varias corrientes en ese aspecto, ¿no? Hay grupos, incluso aquí representados, que siempre hablan de que la seguridad no es un coste, que es una inversión o que tiene un revenue. A mí me cuesta ver eso, sinceramente. Es decir, nosotros somos una función corporativa que es un coste que tenemos que dimensionarlo muy de acuerdo a las necesidades de la organización. No puedes sobredimensionar, porque al final el negocio es quien está pagándote a ti la fiesta en este caso, ¿vale? Entonces, al final, tú para medir un rendimiento utilizas unos indicadores, ¿de acuerdo? Esos son los KPIs que todos más o menos tenemos en nuestros sistemas de gestión. ¿Qué KPIs vas a aplicar tú a modelos de security? Si yo puedo presentar a mi organización unos KPIs de mantenimiento de los equipos de seguridad, formación de los vigilantes de seguridad, eso sí que es un indicador de mi performance, pero yo no puedo presentar unos indicadores de performance en mi caso de me han atracado más o menos estaciones de servicio, porque eso no es un KPI de CEPSA, es un KPI de los ladrones de estaciones de servicio. Con lo cual yo puedo invertir, efectivamente si yo no invierto nada en una estación de servicio, evidentemente me la van a atracar, pero ¿cuánto tengo que invertir para que eso sea rentable para mi compañía? En cuanto que dependes de factores externos, y no solo del malo, sino del entorno operacional, que es decir, durante el COVID, o sea, tú en una estación de servicio tú no puedes estar, antes no entrábamos los motoristas con el casco puesto. Desde la pandemia la gente entraba con mascarillas, es decir, el que me quería robar, me robaba sin ningún problema. Es decir, ¿eso es un indicador de que yo estoy haciendo bien las cosas o mal las cosas? No, es el entorno operacional y a mí no se me puede juzgar dentro de mi compañía por ese indicador de performance. Entonces, enlazando con la pregunta, yo creo que es muy complicado el demostrar, en temas de fraude quizás sí, pero ¿cuánto depende de ti, de tu performance, de tu inversión y cuánto estás recuperando de esa inversión? Yo no iría por esa batalla. Pero esto es muy personal, ¿eh? O sea, esto ya no tiene que ver con... Yo, por complementar lo que dice Alberto, yo creo que hay dos vertientes aquí, ¿no? Además, él apuntaba ahora al mundo del fraude, ¿no? Bueno, pues el mundo del fraude, curiosamente, la normativa de seguridad privada, pues prácticamente no la aborda, ¿no? Y seguramente es la principal pérdida patrimonial que tenemos, desde luego, las entidades financieras, seguro, y muchas otras, ¿no? Yo creo que hay que abordarlo desde dos ópticas, ¿no? La óptica de cuánto aporta la seguridad al negocio de la compañía, enlazando con tu pregunta, y efectivamente, como ha comentado Alberto, pues eso es complicado de medir, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo competitivo, en un mundo globalizado y en un entorno seguro. Es decir, estamos en nuestro caso en España, en un país donde cuesta visibilizar la necesidad, ¿no?, de disponer de medidas, de sistemas, de servicios de seguridad, y eso en el universo de los establecimientos obligados a disponer de ellas tiene una segunda derivada, que es que cada vez más las empresas empiezan a verlo desde la otra óptica, la óptica coste. ¿Qué me cuesta a mí tener las medidas de seguridad que no puedo elegir porque están establecidas
en la orden interior, no sé cuánto, para mantener operativo este cajero automático desplazado, esta oficina de aquí, y de resultas de ese coste en inversión y en coste recurrente. Yo ya puedo decir que hay muchos establecimientos que ya llegan a la conclusión de, pues entonces cierro el cajero o no lo instalo, porque ese cajero no va a ganar en la vida ese dinero que yo tengo que invertir, no porque yo considere que ese riesgo existe o que es adecuado, sino porque me lo impone una normativa que seguramente midió un riesgo en un momento. Antes hemos hablado del riesgo de atraco, pues visibilizar lo que era el riesgo de atraco en los años 80-90 y lo que es hoy. Bueno, pues las medidas o son la misma o han aumentado. Bueno, pues seguramente aquí esto está provocando efectos indeseados, ¿no? Que son estos que os digo, que seguramente hay planteamientos de, pues cerramos el establecimiento, esto es un coste improductivo. Es cierto que dependiendo del negocio y lo que se dedique cada empresa, por ejemplo en mi caso los KPIs que tenemos respecto a pérdida desconocida, pues evidentemente es fácil de medir una cosa respecto a la otra, o un año respecto a otro, ¿no? Pero realmente medir cuánto vale la prevención no es algo fácil de medir, porque al final la prevención o se mide en un plazo histórico en función de los resultados de los hechos que has tenido y como decía Alberto, es que si los malos dedican a entrar más a un sitio que a otro, es verdad que dependiendo de las medidas de seguridad que puedas tener o los sistemas o la vigilancia que tengas, eso ayuda a reducir, pero lo cierto es que al final dependes de lo que otros hagan. Sí hay que tener una base mínima, una parte legislada como comentábamos, y otra parte en función de las empresas, de las necesidades adaptadas a nuestro negocio, y en el medio y largo plazo es lo que da el resultado. Sí es importante que desde cada departamento de seguridad, cada director de seguridad, tenga la fuerza suficiente dentro de la empresa para poder plantear este tipo de cosas y para poder convencer a los comités de dirección o los consejos de dirección de esas necesidades de prevención que muchas veces no se recoge un valor económico directamente. ¿Creéis vosotros que los departamentos de seguridad forman parte de la estrategia empresarial de grandes compañías? Es el ejercicio que tenemos que ir haciendo, de ir convenciendo a la organización de que es así. Antes os explicaban los ejemplos de cada sector. En mi caso, los problemas de seguridad se concretaban mucho, si recordáis, los robos a los clientes, a los usuarios de las autopistas, que salían en los medios de comunicación, y ello nos generaba a nosotros un deterioro de la imagen. No nos afectaba porque robaban a los clientes, ¿vale? Pero nos generaba un deterioro de la imagen corporativa muy importante. Apostamos por hacer una inversión en tecnología, apostamos por poner la información que generaba esta tecnología a disposición de los cuerpos y ejercimos una colaboración público-privada con ellos que supuso un descenso significativo de los robos. Desapareció de los medios de comunicación. Evidentemente nunca se llega al delito cero, pero conseguimos eliminar esa imagen deteriorada. ¿Cómo se valora eso económicamente? Es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Pero tenemos que hacer el ejercicio, yo pienso que los departamentos de seguridad tenemos que hacer el ejercicio en saber numerar o valorar ese beneficio que generamos a las corporaciones. De hecho, para ello tenemos que tener claro, es decir, ahora mismo muchas empresas depende mucho del tipo de persona que esté al mando de la dirección de seguridad, el que esté introducido o no en ese comité de dirección. Pero sí hay que empujar y ayudar para dar ese valor al Departamento de Seguridad, a la Dirección de Seguridad, que la empresa entienda el valor que tiene la Dirección de Seguridad para reducir los riesgos para la compañía. O sea, yo creo, evidentemente, tú participas de la estrategia, es decir, vamos a definir también los conceptos de estrategia en una empresa. Es decir, cuando nosotros entramos a comprar una compañía o vas a entrar en un país, evidentemente la security es una variable. Entra a jugar, puede ser un killing factor como para decidir a comprar o no comprar, o entrar en no sé qué país o no entrar. Pero eso al final lo hace security y lo hace todo el mundo. Es básicamente un checklist y entramos, porque entramos de capón. Que participemos en la estrategia de la compañía a nivel estratégico, muy pocas compañías. Yo ahí soy bastante más pesimista, ¿no? Y eso que nos hinchamos aquí a hablar de inteligencia estratégica y demás, y está muy de moda. Yo la estrategia creo muy poquito en ella. Colaborar. ¿Pero confiáis en que va a llegar ese momento? Es que no creo en la estrategia o la inteligencia de seguridad como tal. Yo entiendo en la estrategia o la inteligencia de compañía. La security no deja de ser una variable que tendrás que transversalmente juntar con la financiera, con todas las variables que vas a manejar. Entonces, que formas parte,
yo diría que poco. Y muchas veces externalizado también. El sector de la seguridad privada ha cambiado mucho en los últimos años, poquito a poco, pero ha cambiado. ¿Qué objetivos creéis vosotros que quedan todavía pendientes? Bueno, yo creo que, como decía antes, tenemos unos retos ahí planteados encima de la mesa que son importantes, ¿no? Y me refiero fundamentalmente a las directivas que nos vienen ya de la Unión Europea, la directiva CER, la directiva NIS y en los que les afecte, como en nuestro caso, el reglamento, ¿no? Directiva DORA, ¿no? Yo creo que ahí se juega gran parte, ¿no? del futuro de la arquitectura de la seguridad, entendiendo que la seguridad como un concepto integral, la seguridad física, la seguridad lógica, no solamente, digamos, la seguridad corporativa más clásica, ¿no? Y yo creo que esos retos que tenemos por delante es importante que el elemento seguridad privada sepa buscar su encaje y su lugar en ellos, porque además hay puntos que son tan necesarios como delicados, ¿no? Si han tenido ustedes la oportunidad de ojear o de leer la directiva CER, ya se habla de una problemática que era ampliamente demandada por muchos usuarios de seguridad, que era la amenaza interna, que nos preocupa cada vez más, que nos preocupa en relación con las amenazas híbridas que estamos viendo que en los últimos 2 años se nos han puesto delante nuestra, ¿no? Y que realmente es, yo no sé si se puede decir que era un cisne negro, como mucho sería gris, porque ya desde luego lo veíamos visualizando, ¿no? Y ese elemento de la amenaza interna, creo que, por ejemplo, el director y el Departamento de Seguridad es un elemento idóneo por el tipo de figura, por la habilitación que tiene, por el control administrativo que está depositado sobre él, para pivotar sobre él ese ejercicio de balance entre derechos y libertades que se va a tener que hacer ahí, porque espero que con la transposición se haga, ¿no? Todos esos temas seguramente no son los que más comentamos, ¿no? en un Security Forum, pero yo creo que son los que realmente debemos de no rehuir, ¿no? Y de quitarnos un poco ese, bueno, pues a lo mejor ese miedo, ¿no? O ¿no? Eso también nos atañe. La seguridad es única, es integral, no es un tema del CISO y deberíamos buscar nuestro lugar ahí, porque a sensu contrario, si no lo buscamos, quedaremos, creo que, bastante residualizados, ¿no? Y yo creo que no es lo que nadie desea en un sector como el nuestro. Estamos en un momento francamente bueno porque los últimos tiempos nos ha hecho salir de nuestros círculos de confort. Es decir, hemos tenido una pandemia, un mayor incremento de temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica. Todo este tipo de cosas tenemos que saberlo conjugar, hablando con la legislación lógicamente en la mano y saberlo encauzar para poder coger como objetivo adaptado a los tiempos que corren y a las nuevas situaciones y los riesgos. Yo apelo un poco a la soledad del director corporativo de seguridad. Cada uno estamos en nuestras corporaciones, podemos estar en un mismo sector, pero los problemas de cada corporación son bastante diferentes, ¿eh? Los trabajos que hacemos cada uno son de seguridad, pero son diferentes, y estas plataformas, estas asociaciones, estos encuentros nos sirven para contrastar maneras de hacer o problemas que tienen los otros, y pienso que nos ayuda, y el futuro puede estar por ahí, en crear amplias redes de comunicación y de contacto entre nosotros. Y al hilo de eso, permíteme, Elena, yo quiero aprovechar en calidad de presidente de CEUS y al hilo de lo que estamos comentando, para hacer un llamamiento al usuario. Y cuando digo un llamamiento al usuario me refiero fundamentalmente al director del departamento de seguridad de una empresa. Por todo lo que estamos comentando, es más necesario que nunca que nos asociemos, que colaboremos, que busquemos hacer llegar la voz del usuario a todos los estamentos, y ya digo que no tiene que ser solamente la administración, por supuesto que la administración es clave en esto, ¿no? Pero hay luego multitud de foros profesionales, de lugares de encuentro, donde se construye, ¿no? la manera en la que luego se implementan las cosas y demás, ¿no? El usuario no puede permanecer ajeno a eso, pero el usuario individualmente es imposible que pueda estar en toda esa cantidad de frentes y además que pueda disponer en su cabeza, por capacitado que sea, de todo el conocimiento técnico necesario para estar hoy en un foro de ciberseguridad, mañana hablando de la resistencia de las cajas fuertes y pasado hablando de la amenaza interna, ¿no? Es importante que busquemos generar esa voz única y potente por la vía del asociacionismo, que no estamos inventando nada nuevo y que es ampliamente utilizado por las empresas, por los fabricantes, por los instaladores. Tenemos que hacer fuerte nuestro asociacionismo, y en ese sentido, pues permitidme que haga una mini cuña publicitaria para recomendaros que acudáis a nuestra web, donde tenéis a vuestra disposición quién somos, qué hacemos y cuál es el procedimiento más adecuado para asociaros, ¿no?
Sí, yo te quería preguntar, ¿qué acciones están llevando a cabo desde Zeus para potenciar la colaboración público-privada en el sector de la seguridad? Es que si yo entro en lo de colaboración público-privado, me sacan de aquí con la boina, vamos. Bueno, yo creo, a ver, la colaboración público-privada yo creo que es el gran qué, ¿no? Desde Zeus, para empezar, tenemos que hacer un primer ejercicio, que es consecuencia de lo que acabo de decir antes, de racionamiento de medios, ¿no? Es decir, al final tenemos la potencia que tenemos, ojalá tengamos más a raíz de esta charla, ¿no? Y tengamos más representatividad y demás, pero hoy por hoy lo cierto es que no podemos estar en todos los eventos, foros y sitios donde se nos invita o se nos da la oportunidad, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar, oye, qué tiene sentido y qué es más relevante, ¿no? Estamos trabajando, digamos, muy estrechamente de la mano de la Administración porque entendemos que es nuestro principal valedor, ¿no? Tanto con la Unidad Central de Seguridad Privada, como las unidades de seguridad privada de otros cuerpos, con la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, incluso estamos también abriendo nuevas líneas de trabajo para sacar al Departamento de Seguridad de la Seguridad de ese encasillamiento ajeno al negocio, a la estrategia de negocio, que puede ser una lacra histórica. Estamos hablando con organizaciones empresariales precisamente para poder crear libros blancos, buenas prácticas y que esto llegue al conducto de las empresas, pero no porque se lo trae el director de seguridad, sino porque le llega de manera natural por su cadena de mando, ¿no? Y estamos intentando promover pues toda una visión del usuario que yo creo que es importante que se conforme, que se escriba y que se divulgue con nuestras capacidades. Estamos tratando de buscar también alianzas, ¿no? con otros elementos importantes, ¿no? Que tienen seguramente más recorrido que nosotros, más capacidad de difusión de nosotros, ¿no? Y estamos un poco trabajando en esa línea de trabajo fundamentales, para no hacerlo muy largo. Pero para eso necesitamos apoyo y representatividad. Y necesitamos las reglas claras del juego. Yo creo que esto es, cuando hablamos de colaboración público-privada, pero si yo colaboro, pues está en la ley. O sea, la ley de seguridad privada ya me dice cómo tengo que colaborar, si no tiene ningún problema, es que no me puedo negar, porque si me niego, pues vienen a buscarme. Si yo lo que pido es que la colaboración sea público-público, porque yo no sé si tengo que hablar con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Fomento, con el CNPIC, con el INCIBE, con el Centro Criptológico, es decir, yo lo que necesito son normas claras. O sea, que a mí no me hablen de colaboración público-privada, yo pido por Dios que haya colaboración público-público, que luego yo ya entro sin ningún problema. Normas claras. España es un país de extensa legislación atemperada únicamente por su total incumplimiento. Normas claras, por Dios. ¿Y qué elementos creéis que deberían confluir para que se consiga una verdadera profesionalización de la figura del vigilante de seguridad? Bueno, yo creo que el vigilante de seguridad hay que saberle adaptar a los tiempos con las necesidades que hay. Y no solo por el propio vigilante, sino a través de la legislación y de las propias compañías de seguridad, saber solicitar como usuarios de seguridad que somos, qué es lo que realmente queremos y que las compañías de seguridad sean capaces de proporcionar eso y dar la formación a los vigilantes que requieren para poderse adaptar a los tiempos. Hablábamos antes de lo que es ciberseguridad, inteligencia artificial, situaciones de crisis. Se trata de ayudar a que los vigilantes sean capaces de dar una mejor respuesta con una mayor capacitación que ellos tengan, de acuerdo a lo que necesitamos los usuarios de seguridad, que para eso estamos en Zeus. Sí, la formación y capacitación del personal de seguridad ha de ir acompañada a la nueva tecnología que va viniendo. Tienen que dominar las nuevas tecnologías. Si no, la realidad es muy tozuda y se impone. Nosotros hicimos el ejercicio de sustituir por tecnología presencia de vigilantes y nos generó un buen rendimiento. Es decir, que hay que potenciar que las exigencias, los requerimientos y también la remuneración que pueda tener los vigilantes esté al nivel del futuro con las nuevas tecnologías. ¿Cuál es vuestra postura ante la implantación de las compañías de un área unificada que con una visión integral? ¿Qué ventajas nos aporta? Bueno, yo creo que, como hemos dicho anteriormente, la seguridad es una. Eso no creo que sea discutible, ¿no? Y creo que el que parta de un posicionamiento diferente, creo que parte errado, ¿no? Sin H. Otra cosa es cuál es la mejor forma de conseguir gestionar esa seguridad integral, esa seguridad única,
y ahí puede haber varios modelos, ¿no? Nosotros, desde luego, no tiene por qué ser condición sine qua non depender de un único director o de un único departamento orgánico, ¿no? Todas las diferentes ramas de seguridad física, lógica, etcétera, para que se haga una gestión adecuada de manera integral de la seguridad. Se puede hacer perfectamente a través de comités, grupos de coordinación, grupos de trabajo, pero desde luego yo creo que en general, no sé si coincidiréis conmigo, hombre, ayuda bastante. Si tenemos un responsable único que es el responsable de toda la seguridad, pues hombre, ya si nos llevamos, si vamos descoordinados, entonces el problema realmente lo tenemos dentro y es otro tipo de problema, ¿no? Alberto no está muy de acuerdo. No, sí. Yo creo que el modelo está inventado, es el modelo de la seguridad integral, que además tiene plasmado el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y está perfectamente definido. También es verdad que es que definir un modelo, fíjate lo que tenemos aquí encima de la mesa, la banca, la energía, retail, infraestructuras, es que no se puede aplicar un modelo, aquí cada uno que haga lo que le dé la gana. O sea, que cada uno conoce su casa y cada uno organizará como mejor le convenga y como le dejen. Una cosa es lo que yo opino y otra lo que yo tengo en mi casa de verdad. Pero lo que es innegable es que evidentemente tiene que haber un solo interlocutor. Porque además el propio CNPIC te dice, yo quiero un interlocutor, ya sea para temas físicos, sea temas ciber, pero tiene que haber uno. Que luego el CISO se enfada porque, joder, es que ¿por qué comunicas tú y no comunico yo? Porque además aquí se habla mucho del CISO, pero en empresas energéticas como la vía, casi es más importante del tema del OT, no el IT, la OT. Con lo cual, la típica convergencia de seguridad física y seguridad ciber, en mi empresa es la convergencia de la OT, la seguridad de los procesos de gestión, de control, o sea que las válvulas ya no las abrimos con la mano, las abrimos dando un botón con una plataforma que también es digital, que corre sobre la plataforma IT. Entonces ¿con quién habla el CNPIC de los tres? Entonces, que cada uno se monte lo que quiera. Pero yo lo que sí que creo es que tiene que haber uno con una visión holística de lo que es la seguridad. La seguridad, por definición, tal como yo la defino, es frente a hechos intencionados. La diferencia entre el resto de funciones de mi casa y la mía es que, de mi función, es que yo soy el especialista en temas intencionados. Yo soy el experto en malos, por lo que veníamos hablando antes. El ciber no es un experto en malos, es un experto en ingeniería, en antivirus, en phishing, en lo que quieras, pero son ingenieros. O sea, los que sabemos en malos, o sea, el libro de Sun Tzu del arte de la guerra se llama El arte de la guerra, no la ciencia de la guerra. ¿Vale? La security no es ciencia, la security es arte, es humanidades. Y los ingenieros, y yo soy ingeniero, no estamos para eso. Son los de humanidades, los que Guardia Civil, policía, que para mí son mucho más humanidades que no un ingeniero. Entonces yo sí que tengo una visión, creo que el director de seguridad corporativo, de safety, el de security, perdón, es quien debe dirigir el departamento de seguridad, aglutinando ciberseguridad y seguridad de los procesos de gestión. Y por eso tengo tan pocos amigos. Pero, Javier, ¿estás de acuerdo? Pero en cada caso se tiene que buscar una solución diferente. Claro, eso es mi empresa. Por ejemplo, en la mía. O lo que yo querría. En la mía, cuando hablamos de seguridad en las autopistas, aquí incluimos una variable que es la seguridad vial, ¿vale? Porque todo el mundo piensa en víctimas cero y el tema de seguridad física pasa de lado, ahora más auge tiene lo de ciberseguridad. En nuestra corporación lo hemos resuelto con la creación de un comité, cada responsable de cada una de las seguridades depende de una división diferente y hemos creado un comité de dirección que se reúne para tratar estos temas. La designación de una sola persona va a ser el conflicto que vamos a tener. De hecho, ya prevalece en el CNPIC, pero tenemos que ir trabajando en ello. Sí, de hecho, en las empresas, al final, lo que hay que decidir es esa integración de seguridad lógica y seguridad física. No se trata que el director de seguridad sea el responsable de gestionarlo, la parte de conocimiento de la ingeniería, sino si es el responsable, o por lo menos el interlocutor de cara a autoridades a la hora de hacer esto. Si no, el resto a nivel interno de la empresa, pues tienes tu CISO, organizas tus temas y demás, pero sí tiene que recaer sobre el director de seguridad esa responsabilidad integral. Yo, por complementar, lo que creo que aquí, por ejemplo, hablando de, hemos hecho referencia al CNPIC, ¿no? Que es una parte de la administración, ¿no? Y ya habla de un responsable de seguridad y enlace, ¿no? Y ya parece que apunta un poco en la idea que decía Alberto.
pero claro, necesitamos que nos ayude un poco, ¿no? Nos ayude un poco, me refiero a que no lo complique más, ¿no? No sé si estáis familiarizados con lo que es la guía de comunicación de ciberincidentes, la figura nueva del RSI que obliga a hacer un multireporte, una multicoordinación, en línea de lo que comentaba antes de la colaboración público-público, ¿no? Al menos en la parte de la administración, que se colabore a que el modelo que se construya no implique más complejidad de la que ya puede tener cada empresa internamente, ¿no? Y que si tenemos una visión de puerta de enlace, ¿no? Pues esa visión que sirva y que no se complique con esa puerta de enlace, pero luego para según qué tipo de cosas enlazaremos con otro, para reportarás tú por aquí, el otro por allá, el otro por acá, lo que al final es bastante complicado, ¿no? de gestionar todo eso y de que no haya además errores involuntarios que terminen dando una imagen equivocada, ¿no? Porque al final lo que queremos los usuarios es cumplir, y cumplir es siempre bien, ¿no? Pero ciertamente si la administración pierde, ¿no?, ese sentido de seguridad integral cuando sale al universo de seguridad privada, va a ser ciertamente una pérdida para todos a nivel de modelo, esa es mi opinión. Fíjate además, porque la nueva directiva de entidades críticas, o sea, aquí estamos discutiendo de seguridad física, seguridad IT y seguridad OT. La nueva directiva habla de evaluación de riesgos naturales, industriales e intencionales. Quiero decir, si ya estamos abofetadas entre tres, métele también a riesgos corporativos, compliance, safety, métele a todos los departamentos porque te van a pedir una revisión integral de los riesgos de la empresa. O sea, si entre tres no nos ponemos de acuerdo, ya verás cuando entremos todos a jugar con la nueva directiva, a ver cómo la transponen. Y ya una última pregunta para concluir. De cara al 2023, ¿qué retos tenéis por delante y cuál es la hoja de ruta a seguir? Como Zeus, entiendo, ¿te refieres? Como Zeus. Bueno, pues lo que quizá me he hecho un poco spoiler antes, ¿no? Retos fundamentalmente fortalecernos para fortalecer la visión del usuario, es decir, esta asociación al final tiene un sentido finalista, que es conseguir hacer llegar más y mejor la visión del usuario allá donde sea necesaria, ¿no? Para eso necesitamos fortalecernos porque ganamos en representatividad y ganamos en capacidad de hacer cosas, ¿no? Es un primer gran reto, ¿no? Y luego, como segundo reto, pues precisamente ser capaces de seleccionar aquellos lugares donde realmente entendemos que tiene sentido y que es necesario que estemos y garantizar una presencia adecuada, con un discurso construido, consensuado, ¿no? que al menos no pueda decir, oye, la opinión del usuario no está porque nunca estuvo, ¿no? Estuvo, se trajo aquí, si se ha tenido en cuenta o no, es otra cosa que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Pero al menos hacer ese ejercicio de aquí está esa visión del usuario es el gran reto, ¿no? Para el 23 y para el 24 y seguramente para más adelante, ¿no? Mira, para mí el reto de Zeus es básicamente el mismo que el director de seguridad corporativo, es ser relevante. O sea, yo ya he dicho antes, Zeus somos los que pagamos la fiesta. Somos, cálculos de hace unos años, casi el 20 y pico % de la inversión en seguridad que se hace en España. Pero en cambio somos irrelevantes. Que yo creo que lo que le pasa en gran medida al director corporativo de seguridad, sobre todo ahora mismo, ¿no? Vivimos o sea, yo me acuerdo cuando le pasaba a la alta dirección un informe de Colombia y lo leían, era alucinante, cuanto más tocho era, más valía. Si te lo hacía no sé qué consultora, más importante era. Ahora no te leen. O sea, ahora los consejos de administración, los consejos de dirección viven la inmediatez, viven la relevancia económica al corto plazo. O sea, hacer un PP5 en una compañía ahora mismo, bueno, los hacemos evidentemente, ¿no? Manejamos a muy largo plazo, pero vivimos muy en la inmediatez. Y luego además con muchísima información encima de la mesa. Entonces no tienen tiempo de leerte. Entonces lo que antiguamente te leían un tocho, ahora tienen una línea. Tienes que ser capaz de que te lean en una línea y hacerte relevante en una línea y que te pidan más información para darles un párrafo. O sea, la capacidad de síntesis, la capacidad de presentación, la relevancia. Entonces, mi reto en mi compañía es el mismo que tengo en Zeus. Tenemos que ser relevantes en la sociedad, relevantes en el sector, relevantes en la compañía. Sí, yo aquí sería resumir un poco lo que hemos comentado antes, pero el reto de Zeus como tal sería conseguir participar de una forma activa en las mesas o en los comités que se junten para las aprobaciones de reglamento o futura ley de seguridad privada. Sí, tenemos que aprender a juntarnos, a crear una plataforma común con las asociaciones que nos permita ser más, no beligerantes, ¿no? Pero más activos y más
más influyentes, más influyentes. Pues ojalá lo consigáis. Muy bien. Muchísimas gracias por este vosotros. debate. Muchas tan gracias. interesante. Gracias.